Estudiando para compartir, la lección número 6. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis hermanos, amigos de la Asociación del Alto Magdalena y de todas las partes donde ven su programa Estudiando para Compartir. En esta oportunidad la lección número 6, motivación y preparación para la misión. Quiero presentarles en esta oportunidad a nuestro pastor José Evangelista Ortiz, pastor del distrito de Tierra Linda. Qué gusto que nos acompaña en esta semana. Pastor, gracias por la invitación. Saludo especial a todos nuestros amigos, a todos los seguidores en las redes sociales. Aquí estamos preparándonos para la misión y motivados para compartir, por supuesto, la nueva de salvación. Muchas gracias, mi pastor. Es la segunda vez que nos acompaña. Así es. Y qué privilegio tenerle. Gracias. Y de igual manera al pastor Alexis Goitía, pastor del distrito del Tintal. Pastor, gracias también por su compañía. Gracias a ti, pastor, por motivarnos a estudiar más para compartir. Amén, qué bueno. Vamos a entrar en materia con un pequeño consejito para nuestros hermanos maestros. Pastor, ¿qué consejo tendríamos para ellos en esta oportunidad, Pastor José? Bueno, muy puntual para todos nuestros maestros. Extraer las ideas principales o el tema central y bosquejarlo en un mapa conceptual. Así estaremos preparados, pastor, para incluso dar la lección en 5 minutos. Oye, interesantísimo, mapa conceptual. Las ideas principales en un concepto puntual. Muy bien. Y pastor Alexis. Bueno, en mi caso quiero motivar a los maestros a plantear formas de imitación, es decir, una introducción y motivas para el sábado siguiente a que alguien que no es maestro, es tu estudiante, también pueda hacer la introducción. Lo vas preparando, te van imitando y ellos van haciendo lo mismo que tú. Ok, formando líderes. Formación de líderes. Muy bien. Interesante también ese consejo. Muy bien, mis apreciados maestros, vamos a entrar en el foco de la lección. Pastor José Evangelista, ¿cuál debe ser nuestra motivación para predicar este santo evangelio? Bueno, qué más motivación que lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Okay. Y eso debe despertar en nosotros, primero, una profunda gratitud por todo lo que Dios pues ha hecho en la cruz del Calvario y hasta el día de hoy. Y segundo, pues si la motivación no es el amor hacia Dios y hacia la verdad, yo creo que no hay ninguna otra motivación que valga. No hay nada que hacer. ¿Qué te motiva a ti a predicar, Pastor Goitía? Amén. A mí me motiva a predicar, ver lo que Jesús hizo por mí. Amén. Yo cuando estoy en evangelismo, campañas evangelísticas, cuando cuento los testimonios, le digo a los amigos, incluso a los hermanos de iglesia, si Jesús pudo alcanzarme a mí, si Dios me transformó a mí, puede transformar a cualquiera. Amén. Así debe ser. Miren lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, el versículo 15 en adelante. Mis apreciados maestros, me parece importante que este texto sea estudiado, analizado con todos allí en cada una de las clases de escuela sabática. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo os es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre. Amén. Pablo decía, ya sea que usted predique, sí, no importa por qué predique usted, si predica por rivalidad, por egoísmo, pero predique. Que Cristo sea predicado y sea pregonado por todo. Así es. Ahora, como decía el pastor evangelista hace un momento, nuestra motivación debe ser el amor y lo que Jesús ha hecho por nosotros. El motor, lo que nos impulsa, lo que nos lleva hacia adelante. Así es. ¿Recuerdan un día que los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, maestro, mire que hay un grupo de gente que está predicando de ti, pero ellos no están con nosotros. ¿Se los prohibimos? Jesús dijo, no, pues al menos están hablando de mí. Sí. El que no está contra mí, conmigo está contra mí. Correcto. Entonces, lo importante es que el evangelio no se va a detener. Como Así dice el pastor evangelista, qué bendición sería si lo hacemos por amor y por verdad. Así debe ser. Ahora, porque no puede ser, aunque sucede que algunas a veces quieren es mostrarse, lucirse,
quiere sobresalir en la iglesia. No, pero eso no es nuestra función. Nuestra motivación es predicar de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero la lección de esta semana, pastores, compañeros, decía que las mujeres, después de que Jesús murió, fueron a la tumba y no encontraron al Señor. Regresan corriendo y encuentran a los discípulos y les dicen: el Señor ha resucitado. Yo no me las imagino eufóricas, felices, pero como respuesta obtienen: están locas, no creyeron. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué a veces, aunque el mensaje sea de Dios, verdad, genuino, no nos creen, pastor? No, y es tremenda la experiencia cuando uno imagina, porque no hay nada más triste que cuando uno va emocionado a contarle algo al otro y el otro está todo frío, como Sí. que no le interesa, Así es. hablando cuento. Y Esa es la expresión que dice la cartilla, hablando cuentos. Sí, sí, como quien dice esto no. los discípulos, ¿estas mujeres qué les pasa? Están locas, incluso dice la Biblia. Claro, hay una frase en nuestro medio, ¿no? Quien lo vive es quien lo goza. Ajá. Pues las mujeres van emocionadísimas porque lo han visto, porque han tenido la experiencia. Y los discípulos, en medio de la incredulidad, dicen: no puede ser, o sea, eso no es cierto, ustedes están locas. Y solo hasta cuando Pedro y otros discípulos van a la tumba y constatan y se dan cuenta y dicen: oiga, sí era verdad. Entonces, definitivamente, nada convence más que la propia experiencia, la vivencia personal. Porque es que no solamente es el mensajero, ni el mensaje, también es como el corazón y la disposición de la gente. Por eso la Escritura habla de que la semilla a veces cae en tierra buena y otras veces no. Aquí es interesante ver que la disposición del corazón para escuchar el Evangelio. ¿Por qué lo mencionamos? Hermanos, maestros, hay que mencionarle a nuestros hermanos en la iglesia que no se desanimen cuando predican el Evangelio y de pronto, oigan, no se le bautizó la persona o no le creyó. ¿Cuál es nuestra función, Pastor Goitía? Presentar el mensaje. Ok, esa es nuestra función. Nosotros somos instrumentos y el Señor hará lo El demás. Espíritu Santo convencerá de justicia, pecado y juicio. Ahora, pero sí, pastor, gracias, Ajá. porque suele suceder que, por ejemplo, estamos en una semana de evangelismo, estamos predicando, le hemos dado todo el corazón, hemos invitado con todas nuestras fuerzas, hemos presentado la palabra de Dios, pero alguien dice: no acepto. Pues no era que tu mensaje estaba erróneo, no era que tu mensaje carecía de poder, era que la persona, hasta que no viva la experiencia, hasta que no viva algo con Jesús, pues no va a decir. Sí. Y en ese punto, disculpe, pastor, Sí, pastor. justamente en relación con la lección, por estos días leía un libro que hablaba de las motivaciones. Saben que muchas veces nosotros nos predicamos mensajes tremendos y poderosos que no terminan moviendo a nadie. Sí. Tremendos y poderosos desde nuestra perspectiva. Nuestro concepto, sí. Pero justamente el libro decía: si la persona no encuentra la motivación correcta, No se mueve. no se mueve. Y tal vez pase también con nuestros estudiantes, a los maestros, les decimos: hay que estudiar, hay que predicar, hay que hacer la misión, pero no tenemos motivación. Y es que sin motivación nadie se mueve, ni siquiera los animalitos. No son ni siquiera las estrategias. Puede que tu estrategia sea poderosa, pero sin la chispa sagrada, dicen por ahí algunos escritores. Ajá. O sea, si las ganas no nacen, ni porque hayan buenas estrategias. Entonces el consejo sería: maestro, asegúrate de que tu gente esté animada y la verás buscando la cartilla. Buscar las motivaciones correctas. Muy bien. Volvemos al tema. Pastores, ¿y cuál es entonces la base de nuestra predicación? Porque es que es importante. ¿Recuerdan cuando iban en camino al Maús, ellos todos desanimados? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Jesús, y ellos no sabían que era Jesús, es Ajá. importante eso. Ellos no identificaron a Jesús de primera mano allí, sino hasta que estaban comiendo. Un desconocido para ellos abrió la Biblia, la presentó con mucho entusiasmo, Ajá. al punto que ellos dicen: nuestro corazón ardía. Es decir, si nosotros presentamos como fundamento la palabra de Dios, el corazón de nuestra gente va a arder Amén. y se van a mover. Hermanos, los mejores sermones, la mejor predicación, el mejor mensaje es cuando está en el fundamento la palabra de Dios. Así es. No otra cosa, es la palabra de Dios lo que convence, transforma, penetra el corazón. Bueno, así lo dice la Escritura.
y cuando esa palabra de Dios especialmente ha hecho algo en nosotros. Correcto. Y eso está ahí al final, ¿no? Sí, Y sí. eso lo mostramos. Decimos, mire, es que la palabra de Dios ha sido viva y ha sido eficaz conmigo. Me ha cambiado, me ha transformado. Pues la gente no podrá refutar jamás eso. Así es. Pastor Evangelista, los discípulos en el tiempo de Jesús entendieron la misión de Jesús, entendieron la razón de la cruz, la razón de la resurrección. En ese momento, ¿qué tenían ellos en mente? Lastimosamente, en ese momento los discípulos no entendían. Ellos andaban pensando en un reino terrenal. Ajá. Pues tanto que al punto que Jesús está en el monte de los olivos a punto de irse, dice, y restaurarás el reino en este tiempo. O sea, todavía Jesús resucitado, a punto de irse, Hechos capítulo 1, versículo 7, y los discípulos están todavía pensando en este tiempo. Pero pues gracias a Dios que finalmente ellos comprenden la misión, entienden la misión, y pues bueno, terminan en una explosión misionera sin precedentes. Sin precedentes. Qué importante es comprender la misión para predicarla con una correcta motivación. Correcto. ¿Cierto? Ahora, eso fue en la primera venida de Jesús. Pastor, es importante para la iglesia hoy en día entender las razones de la segunda venida de Cristo. Claro, porque pudiésemos estar hoy predicando para llenar el templo. Ajá. Pudiésemos estar predicando para poder tener apoyo, manos laboriosas para poder embellecer el templo. Y eso está bien, pero esos son resultados, no son los fines. Los fines es, debo predicar porque Cristo está volviendo. Es misericordioso y paciente, no quiere que ninguno se pierda. Pero en la medida que como iglesia avancemos prácticamente, o sea, de forma práctica en la misión, alcanzaremos más gente. Y por supuesto, gente convertida, pues la iglesia crecerá y los templos se pondrán bonitos. Eso siempre será el resultado. Pero mi motivación será predicar el mensaje de la misión, es Cristo viene pronto. Muy bien, pastores. La lección decía que después de que el Señor Jesús vino, se fue, les dijo, quédense aquí y esperen el derramamiento Dio instrucciones del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los discípulos en ese momento? Que puede servir, Pastor José, como un ejemplo para nosotros que estamos esperando la lluvia tardía, ¿no? Los discípulos, tan pronto Jesús asciende al cielo, bajan de la montaña, dice Hechos 1:14, que entran al aposento alto y allí estaban todos unánimes juntos en oración, ruego, preparación, escudriñamiento de sus corazones, confesión de sus pecados, pero sobre todo ayuno y mucha oración intensiva. Y a la vez, añado, empezaron a prepararse logísticamente también para cumplir la misión. Oye, eso es interesante. Fueron 10 días intensos de Ajá. preparación espiritual y preparación logística. Es decir, que la organización es importante. No, sin organización no hay nada. No hay nada. Ellos tenían 11 discípulos. Bueno, eran 12, se perdió Judas, quedaron 11. De Y una ellos- vez a reemplazarlo. Pero a mí me causa eso pues mucho interés porque ellos hubieran podido perfectamente decir, quedémonos los 11. Ujú. Pero ellos dijeron, no, hace falta alguien y tomaron todas las medidas para que se reemplazara y ahí fue donde entró Matías. Hoy en día algunos hermanos dicen, pero ¿por qué tanta organización? ¿Por qué tanta logística? ¿Tanta planeación? Pastor Goiti, es importante cuando nos enfocamos en una campaña evangelística organizarnos o no. Claro, las comisiones, quién abre, quién da la bienvenida, quién lleva el registro, la aromática al final, quién atiende el predicador, cuántos vamos a visitar, quiénes vamos a visitar. O sea, es necesario reconocer que es a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, hay una parte humana. Ese es un dicho muy coloquial, pero Se va haciendo. hay una parte humana y es, sí, estamos dependiendo de nuestro Dios. El Señor va a derramar su Espíritu Santo sin medida, la lluvia tardía. Eso lo ha prometido. Es que Pero Dios- con toda seguridad el Señor desea que haya orden, que haya dependencia Sí, de Él, total. que haya planeación. La iglesia tiene que ser de esa Yo manera. siempre lo he dicho, Dios hace lo que el ser humano no puede hacer. ¿Y qué es lo que yo no puedo hacer? Hacer que el Espíritu Santo descienda con poder. Yo no lo puedo hacer. Eso lo hace el Señor. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? A pastor? nosotros nos corresponde organizarnos, nos corresponde prepararnos, nos corresponde avanzar de acuerdo a las orientaciones que Dios nos ha dado, nos corresponde motivar a otros para el cumplimiento de la misión, nos corresponde todo aquello
que está a nuestro alcance y que yo tengo que hacer, puedo hacer, y dejar en manos de Dios únicamente lo que se sale de mí. Y humanamente vamos a ver los resultados. Claro. O sea, nota que se predicó un sermón, se bautizaron 3,000. A veces nosotros pensamos que hicieron la fila, los 3,000, y de una vez, ¿no? El texto 41, el texto 40, Hechos 2:40, dice que con esta y otras muchas palabras, es decir, Pedro seguía predicando, la gente seguía entrando, ¿quién los bautizaba? ¿Cómo los organizaba? O sea, esa gente estaba preparada. Sí. No podemos aún, pues seguir hablando, pero hay mucho que decir en el tema de la organización, porque días después, recuerden que crecía tanto el número que tuvieron que nombrar a diáconos, la iglesia se fue organizando. Eso. Pero Pastor José Evangelista, cuéntenos con qué motivación, o más bien con qué razón o por qué el Señor dio el Espíritu Santo a los discípulos en ese tiempo. ¿Para qué? Me encanta esa pregunta, Pastor César, y poderme dirigir a los maestros, a los alumnos, a los oyentes, a todos, y poderles decir, es que sin el Espíritu Santo nada es posible. O sea, Él es la fuente de todo poder, necesitamos ser investidos. Y Dios propicia, o mejor, otorga el Espíritu Santo a los discípulos en ese momento para poder usar a los discípulos al cumplimiento de la misión. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ahora reciben el don de lenguas, que no es más que la capacidad de hablar en otros idiomas. Pueden predicar con palabras sencillas, pero con un efecto poderosísimo que hasta los dientes crujían de los oyentes. Entonces, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando definitivamente del elemento más necesario en la misión y en el cumplimiento de la misión. Nosotros sin el Espíritu Santo podemos hacer mucho, y disculpen la expresión que voy a usar, pero podemos dar muchas patadas de ahogado, y podemos correr, y podemos hacer lo que sea sin el Espíritu Santo. Y podemos prepararnos, ir a las escuelas y escribir libros y hacer mega eventos, pero cuando el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, aún con cosas sencillas las almas se convierten. Amén. O sea que el centro, lo más importante es que el Espíritu de Dios esté con nosotros, porque es el que produce conversión y transformación. Perfecto. Ya después vendrá la organización y todo lo demás, pero primero es nuestra dependencia al Señor. Amén. Ahora, el pastor estaba mencionando hace un momento que el mensaje de ese tiempo convirtió a 3,000 personas y más. ¿Cuál fue el mensaje que predicaron en esa época? Recuerda, Pastor Goitía, que era un mensaje muy puntual, ¿no? Claro, y sigue siendo. Sigue siendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y van a recibir Espíritu Santo. Okay. Hoy sigue siendo el llamado. El llamado es arrepentirnos. El que confía su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y por supuesto el bautismo será ese accionar de una vida que queda atrás y una vida que inicia con Jesús. Gracias, pastor, hay una pregunta, hay algo de la lección que me parece fundamental, que lo podamos discutir los tres, y que, hermanos, por favor, háganlo, no dejen de mencionar esto que vamos a hacer nosotros, y es mencionar la manera en cómo discipulaban en ese tiempo. Nosotros tenemos que hacer esa tarea, tenemos que discipular, no es solamente traer las personas, dejarlos a veces como cristianos de banca allí, y a veces tristemente algunos se nos van porque no son verdaderamente discipulados. ¿Cómo se discipulaba en ese tiempo, pastor? Sí, y entendemos de hecho el discipulado como si terminara con el bautismo. No, y es apenas casi que la puerta de comienzo. ¿Cómo discipulaban ellos? El texto menciona que perseveraban en la doctrina. Okay. Y cuando uno va y estudia la historia bíblica, ellos se reunían a estudiar. ¿Y qué significaba eso en términos prácticos? Algo que me llamó muchísimo la atención de este punto es que esto lo que significaba era que bajaban la verdad bíblica a la práctica diaria. Amén. Es decir, cómo lo que aprendí y cómo lo que Dios me enseña por medio de su palabra me sirve a mí para el día a día. Eso es la doctrina. Y lo segundo que hacían era la comunión, que era partían el pan en las casas, iban, oraban, cantaban juntos, meditaban, estaban cantando a las orillas de los ríos, allá vamos a encontrar Eso es comunión. Dos cosas fundamentales para el discipulado, que debe ser el centro
de nuestra misión. Pastor, gracias. Lo enfatizo. Doctrina, enseñanza y camaradería cristiana, comunión. Hermanos, si una persona es discipulada de esa manera, difícilmente se nos van a ir de la iglesia y de los caminos de Dios. Primero, que conozca bien la doctrina, que sepa por qué es un adventista del séptimo día, por qué es un cristiano. Si hay algo importante es que nosotros sabemos en qué y en quién hemos creído, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero en segundo lugar, que encuentre amigos, que encuentre hermanos, que encuentre familia, porque muchos nos ha pasado y les seguirá pasando que dejan su familia, sus amigos, por venir a la iglesia, por entregarse a Jesús, y ahí es donde ellos tienen que llenar ese vacío con nuevos amigos, nueva familia en Cristo. Eso es discipular, hermanos. Por favor, que lo enseñemos, que lo vivamos en cada una de nuestras iglesias. Pastor Goitía, hay muchos textos durante la lección de esta semana, pero usted tiene alguno que quisiera resaltar, que usted le pueda decir, tienen que estudiarlo en la lección de esta semana. Claro que sí, Primera de Corintios 11:1. ¿Qué dice, pastor? Es el motor de la victoria de lo que sucedió en el pasado, es el motor de acción, es sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Amén. O sea, el apóstol Pablo dijo, vean lo que yo hago y háganlo conmigo y háganlo ustedes también. Entonces, ¿cómo lograr ir a reunirnos en las casas, en la iglesia, a la orilla del río? O sea, ¿cómo lograr reunirnos para estudiar la Biblia? ¿Cómo lograr este compartir que nos acerca, que nos amista? Pues en la práctica. Y hay una frase, pastor, que yo quiero compartir. Bueno, ya usted la leyó en el día jueves. Antes de los desafíos. Día Sí. Jueves antes de los desafíos. ¿Qué dice? Es una predicación pobre la que le dice a la gente qué debe hacer y cómo debe hacer. Aunque leamos libros prácticos o escuchemos sermones, aunque nos expliquen todo lo que nos quieran explicar, no hay nada mejor que ver a la gente en acción e imitarla. Querido maestro, si la iglesia te ve estudiando la cartilla, lo va a hacer. Si te ven llevando amigos a la iglesia, lo van a hacer. Si te ven saliendo a dar un estudio bíblico, ellos también lo van a hacer. Si te ven llevando visitas a la iglesia, ellos también lo van a hacer. Muy bien. Y Es será decir, una que hay bendición. que predicar y motivar no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. Acción. Vamos, no es que vayan, sino vamos. Hay que ir todos Vamos, juntos, vamos. muy importante. Pastor, ¿qué texto usted podría enfatizar que los maestros deberían de estudiar? Tratándose de la motivación, me encanta Primera de Juan 4:19, aunque no lo aborda directamente, sí está implícito. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Wow. Ahí. Me deja desarmado, lo dice todo. Correcto. Dios me amó tanto que lo mínimo que yo tengo que hacer es responder ese amor. Esa es la verdadera motivación. Eso es la esencia. Amén. Qué bueno, gracias, Amén, pastores. amén, amén. Vamos a concluir, vamos a cerrar, Pastor Goitía, en una frase, ¿cuál sería el mensaje central de la lección? Debes practicar lo que crees. Debes practicar lo que crees. Gracias, pastor. ¿Cómo lo resumiría usted, pastor José Evangelista? Dios me da suficientes razones para estar motivado y preparado para cumplir la misión. Amén. Apreciados hermanos, maestros, esta es una herramienta más. Puede reproducirla, puede compartirla, mandarla a todos los grupos. La escuela sabática, el departamento, aquí en la asociación lo que pretende es sencillamente darles una ayuda más. No dejen de aprovechar esto, compartirlo con los demás y que el próximo sábado sea realmente maravilloso cuando usted esté dando ese repaso de la lección. Cada clase de escuela sabática debe ser de alta calidad en la Asociación del Alto Magdalena. Que nuestros hermanos digan, vale la pena ir temprano a la iglesia, porque encontramos maestros preparados, que han estudiado y que comparten una lección fresca del mensaje de la palabra de Dios. Este ha sido, mis apreciados hermanos, el estudio de esta semana aquí en su programa Estudiando para Compartir. Reciban un abrazo y les queremos en el Señor. Una feliz semana. Dios les bendiga. Gracias.